Buenas y bienvenidos al análisis de Bitcoin de hoy. Vamos a revisar qué es lo que ha hecho el Bitcoin desde ayer, cuál es el movimiento que está teniendo, qué similitudes tiene con movimientos anteriores y también cuáles son los puntos de soporte y resistencia que tenemos por encima y por debajo, que ya te adelanto que siguen siendo los mismos hasta que nos invaliden ciertos puntos. No te olvides de machacar ese like, darle a la campanita, suscribirte para estar al tanto todos los días de lo que hace el Bitcoin, revísate los 3 últimos vídeos para que tengas todo el contexto y sepas qué esperar del mercado, échame un cable para esos 1000 subs y 100 likes en este vídeo y vamos a ello. Antes de nada, nunca me voy a poner en contacto contigo y si alguien lo hace, denúncialo porque es scam. Y dicho esto, vamos a revisar. Y ten en cuenta que de no romper de momento los máximos que tenemos justito por encima con las liquidaciones que tenemos acumuladas, no se habría invalidado la posibilidad de volver a repasar un mínimo anterior o incluso llevarnos los mínimos más abajo antes de una continuación. De todas formas, hoy puede haber más volatilidad por el tema de las noticias económicas que se pueden dar en el mercado y podríamos ver algún mechazo para limpiar todo lo que tenemos por ahí, que de hecho es lo que más cerquita tenemos. Y ahora mismo la probabilidad ha cambiado y sería más probable venir a la parte de arriba que a la parte de abajo. Entonces, de primeras, ¿dónde está el precio y cuál es el movimiento que ha tenido? Porque si te das cuenta es bastante similar a los que ha tenido últimamente, esas escaladas bastante lentas, con bastante dificultad, subir para arriba. El volumen está siendo bastante bajo, es decir, que nos está diciendo que esto no sería un impulso para coger máximos. De todas formas, eso no significa que no podamos seguir escalando para arriba. Y además, si revisamos el rango de área desde el último mínimo, vemos que estaríamos ya habiendo recuperado el punto de control y ahora mismo estaríamos justito por encima del Value Area High, es decir que a muy corto plazo estaríamos rompiendo este rango que tenemos justito aquí, que ha sido donde se ha estado moviendo fin de semana, etcétera, y a partir de ahí, si revisamos el rango de área desde el mínimo anterior al último, que es el que venimos analizando, veríamos que hemos recuperado el punto de control, que es el mismo que el del último ranguito, pero el Value Area High está bastante por encima, es decir, en los 88.900. De todas formas, lo que comentaba, de momento no podríamos cantar victoria hasta que no rompamos los máximos anteriores, que en este momento pues tendría como mayor probabilidad, porque estamos más cerquita. Aún así podríamos hacer un front run, venir a limpiar, tocar el Value Area Low, que sería lo que estaba comentando en los vídeos anteriores, y de ahí hacer una subida para ya así limpiar todo lo que tenemos por encima. De todas formas, podríamos venir antes a limpiar lo que tenemos justo en los 85.000 y pico, y de ahí hacer la corrección, pero está por ver. Entonces, en cuanto al miedo y codicia, lo que vemos es que ha bajado un par de puntitos, sigue bailando en lo mismo, está en miedo. Y luego, si nos vamos al mapa de liquidaciones, este es el de 3 días, vemos que en los 80.000 sigue habiendo una acumulación fuerte, bastante grande, pero ya hemos ido capturando, digamos, lo que se iba acumulando durante las últimas 24 horas de cortos con los stop loss y las liquidaciones justito por encima. Hemos visto un aumento de posiciones en largo, pero también las posiciones que se estaban poniendo en corto, digamos que el precio se ha acercado antes y ha empezado a liquidarlos por rondas. Según se van acumulando, se van liquidando. Vemos que está habiendo algún crecimiento adicional alrededor de los 86.000, lo que, dado el punto del mercado, podría hacer un tirón hasta esa zona y ya tocar nuestras resistencias, las que tenemos por esta zona de aquí, que están entre los 86.000 y los 87.000. Es decir, que aún podríamos ver limpiar todos estos máximos que tenemos aquí con los SFPs y hacer esa subida hasta aquí para quizás ser rechazado y volver a la parte de abajo, o si vemos que tiene fortaleza, empieza a subir el volumen y reclamamos esta resistencia como soporte, lo que podríamos ver sería un cambio al Value Area High, que sería la primera resistencia que tenemos antes del resto de las confluencias que tenemos alrededor de los 90.000. De todas formas, según los conteos que están saliendo, los 90.000 podría ser una zona de reversión. Tendríamos que ver cuál es la reacción que tiene por ahí, pero habría que estar muy al tanto porque tenemos varias confluencias fuertes que podrían empujar el precio hacia abajo, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, lo más probable ahora mismo sería coger estos máximos, algún mechazo similar a lo que hizo aquí o lo que haya hecho aquí, es decir, venir, pegar un mechazo y luego volvernos a meter en el rango más pequeñito que tenemos por aquí para luego venir a tocar el punto de control y ver si ahí coge soporte para continuar subiendo o si lo pierde y empieza a tirar por debajo, ¿vale? Esas serían las, digamos, las dos señales más inmediatas que podríamos tener. Si volvemos al punto de control y lo utiliza como soporte, podríamos estar viendo un mínimo más alto, ¿vale? Y si vemos que no tiene suficiente fuerza y lo pierde y empezamos a perder los mínimos que hayamos hecho, lo más probable es que vengamos a visitar el Value Area Low de todo este rango desde el mínimo anterior. De todas formas, ahora mismo donde se está peleando, para que veas que tenga sentido, estamos en la EMA de 200 en 2 horas.
¿vale? Entonces, ahora mismo vemos que ha venido a tocarla perfectamente. Desde aquí ya podríamos tener un rechazo hacia ese punto de control, que también coincidiría con la EMA de 50, que por eso estoy comentando que podríamos ver un rechazo incluso antes de coger los máximos, aunque tendría mayor probabilidad venir, limpiar esto y no pasar por encima de la EMA de 200, no cerrar por encima, ¿vale? Tenemos que ver cómo se desarrolla esto, porque en un par de horas también vamos a tener noticias y posiblemente aumente la volatilidad, aumente la aversión al riesgo de muchos inversores y eso haga que el precio, pues, digamos, pueda tener unos movimientos más agresivos. Entonces, a partir de ahí, de lo demás no ha cambiado nada, seguimos teniendo las mismas resistencias por encima y por debajo el soporte sigue siendo el mismo. La zona para buscar largos sería por la zona de alrededor de los 80.000, pero tendríamos que ver que no pierde el value area low. Si lo pierde, posiblemente vayamos a visitar zonas inferiores, aunque de perder los 76.000, bueno, el mínimo que tenemos aquí en los 76.500, eso sería una señal algo más fuerte de que vamos a hacer una corrección más profunda y posiblemente lleguemos hasta los 74.500, ¿vale? Ten en cuenta eso, que si cogemos estos mínimos posiblemente veamos una corrección más profunda, porque estaríamos dentro de la corrección y los alcistas no estarían, digamos, ganando terreno. Ahora mismo los alcistas van ganando porque a partir de los 83.900, una cosa así, más o menos por esta zona de aquí, ya era una señal de que se podía cumplir y eran las resistencias que tenemos por encima, ¿vale? Entonces, aparte de eso, no nos está dejando mucho más el mercado ahora mismo. Tenemos que esperar, tenemos claros cuáles son nuestras zonas de soporte y de resistencia, ¿vale? Tenemos una resistencia intermedia que deberíamos atravesar, ¿vale? Y no ver un doble techo que nos empezara a hacer mínimos y tirar para abajo, ¿vale? Si vemos eso, no sería conveniente entrar en largos por esta zona de aquí, tendríamos que esperar esa corrección y ya ver en qué punto, si es en el punto de control o más abajo, hacemos esa escapada, recuperación, volvemos por encima del punto de control y ahí podríamos buscar alguna entrada, pero con algo más de riesgo, porque si entra muchísima volatilidad podemos ver movimientos bastante más agresivos dentro de todo este rango, ¿vale? Tenlo en cuenta, porque si te metes por aquí a lo loco, posiblemente acabemos por esta zona del value area low y hay que utilizar siempre stop loss, ya sabes, riesgo controlado, lo que digo siempre. Entonces, en cuanto a cortos, yo por esta zona de aquí, hasta que no viese confirmación, no buscaría entradas en corto, porque rompiendo todos estos máximos y recuperando la EMA de 200 es más probable que cojamos y sigamos subiendo, ¿vale? Y los cortos, pues alrededor de los 90.000 en la parte del value area high, ¿vale? Y por encima, que tenemos también esa zona de resistencia con varias confluencias. Y luego, si esto fuese reclamado, vemos que empieza a tirar para arriba y reclama máximos anteriores, es decir, que hace algo así en lugar de dejarnos ese doble techo para volver dentro de este value area high, de este rango, y empezar a hacer mínimos llevándose los mínimos de lo que haya confirmado, entonces podríamos esperar tirada hacia abajo. Esos serían los dos casos, pero tenemos que esperar siempre a la reacción del mercado, ¿vale? Tanto por arriba como por abajo. Entonces, básicamente, sé que queda cortito, pero revísate los vídeos anteriores porque siguen teniendo validez. De momento, mientras no cojamos los máximos, podríamos ver un mínimo que llegase hasta el value area low, incluso llevarnos el mínimo anterior y seguiría siendo válido, porque aún estaríamos haciendo mínimos más altos, es decir, mínimos ascendentes. Y de continuar por aquí ya sabes cuáles son los puntos de resistencia a los que tenemos que estar al tanto y cuáles son las reacciones que nos dirían si va a continuar o si va a tirar para abajo. De todas formas, en el Discord voy a intentar mantenerlo un poquitín más actualizado para que tengas un poquito más de información, ¿vale? Según pasa el tiempo y según veamos esas reacciones un poquito más tarde, cuando veamos ese incremento de volatilidad, si es que lo hay, porque de momento sigue descendiendo, ¿vale? Entonces, básicamente eso es lo que tengo para ti hoy. Espero que te haya servido. No te olvides de machacar ese like, darle a la campanita y suscribirte para estar al tanto todos los días de lo que hace el Bitcoin. Echa un cable para esos 1000 subs y 100 likes en este vídeo y revísate los vídeos anteriores, que siguen teniendo validez y prácticamente el plan lo llevamos trazando desde hace varios días. Nos vemos en el vídeo de mañana. Pásate que si no te pongo falta. Un saludo y muchas gracias.